tema, o vamos a estudiar un tema, que a manera de introducción yo quiero decir que hay tres tipos de personas, o hay tres tipos de hombres. Y bueno, vamos a descubrir cuáles somos nosotros. Amén. Hay un hombre que es natural, y espero, y bueno, nos vamos a asegurar que ninguno de nosotros sea un natural. Pero también hay un carnal y también hay un espiritual. Amén. Hay un natural, un hombre natural, un hombre carnal y un hombre espiritual. Y espero que todos estemos yendo hacia ese último, hacia el espiritual. Amén. Creo que nos vamos a tomar solamente el tiempo de hoy para estudiar los dos primeros. Y luego nos vamos a pasar un buen tiempo también estudiando el espiritual. Amén. Pero vamos a estudiar hoy esos dos tipos de personas, el hombre natural y el hombre carnal. Amén, gloria a Dios. Ahora, miremos qué es eso del hombre natural. Vamos a mirar varios versículos, textos, gracias mi hermana Mercedes. Primera de Corintios capítulo 2, y en la medida que los vayamos viendo vamos a ir mirando algunas características acerca de ellos, y cómo se comportan, cómo son, cómo están. Y bueno, espero que ninguno sea un natural aquí. Amén. Gloria a Dios. Vamos a descubrir qué es eso de hombre natural. Capítulo 2, y vamos a leer el verso 14. ¿Estamos ahí todos? Amén. Ok. Capítulo 2, verso 14 de Primera de Corintios. Capítulo 2, verso 14. Ok, dice la palabra de Dios allí: pero el hombre natural. ¿Hay alguna versión que diga algo diferente? ¿Todos dicen natural? Ah, bueno, gloria a Dios. Y estamos hablando de que todos debemos ser espirituales. Pero el que no es espiritual es natural. Amén. Entonces dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque para él son locura y no las pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. O sea que aquí hay una característica que se nos menciona acerca de este tipo de personas, y es: no entienden las cosas del Espíritu. Amén. Para ellos son locura. Yo no sé si a ustedes en algún momento cuando hablan y comparten acerca, o les preguntan: bueno, ¿y ustedes qué hacen allá en esa iglesia? Parecen puros locos allá saltando y brincando. ¿Les han dicho alguna vez eso? Ah, bueno, es porque el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu. Amén. Él no conoce al Espíritu Santo de Dios porque no lo tiene morando en él. ¿Me hago entender? Amén. O sea que una de las características del hombre natural es que no entiende las cosas del Espíritu porque el Espíritu no está morando en él. Otro ejemplo: han escuchado a veces cuando uno le dice a una persona: oye, pero ¿y tú por qué no lees la Biblia? Lee la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Y mucha gente dice: bueno, yo la he leído, pero no entiendo nada. ¿Aló? Porque las cosas del Espíritu se disciernen espiritualmente. Y cuando una persona no tiene al Espíritu Santo de Dios, pues nunca va a poder entender lo que inspiró el Espíritu Santo de Dios, que es la palabra de Dios. Pero miremos otros textos más. Capítulo 8 de Juan. Vaya conmigo al Evangelio de Juan. Juan, capítulo 8. Estamos hablando del hombre natural. Amén. Bueno, y al final nos vamos a asegurar si aquí hay alguien que todavía no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Pues aquí hay un buen tiempo, aquí hay una buena oportunidad para que usted deje de ser natural. Amén. ¿Cuántos se alegran por eso? Amén. Juan capítulo 8, verso 47. Vamos al 47. Amén. Ok. Mire lo que dice allí: el que es de Dios, las palabras de Dios oye, pero por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios.
O sea que el hombre natural, por cuanto no tiene al Espíritu Santo morando en él, es una persona que no ha nacido de nuevo. Y si no ha nacido de nuevo, es porque no es de Dios. ¿Sabían ustedes que no todos son hijos? Hay una doctrina que se llama la doctrina del universalismo. Y esa doctrina enseña que todos somos hijos de Dios. Pero aquí la palabra de Dios dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Ahora, si no son de Dios, ¿entonces de quién son? Entonces hay unas personas cuyo papá es el diablo. El hombre natural no tiene a Dios como su padre, sino que su Dios es otro. ¿Aló? Duro, ¿verdad? Suena duro, pero eso es lo que enseña la palabra de Dios. Ahora, hay una solución para eso. ¿Sabe cómo se llama la solución para eso? Se llama Jesucristo de Nazaret. Amén. Se llama Jesucristo de Nazaret. Leamos otro texto, Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Entonces mire que en la medida que vamos leyendo algunos versos con respecto a esto de los hombres naturales, vamos viendo algunas de las características de ellos. Capítulo 14, verso 17. ¿Estamos allí? Amén. Verso 17 dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede, ¿qué? Recibir, porque no lo ve. Ahora, ahí no se está hablando de verlo con nuestros ojos naturales, porque yo les pregunto aquí, ¿cuántos han visto al Espíritu Santo? ¿Cierto? Pero cuando se habla aquí de ver, se habla de tener una revelación acerca de Él. Se habla de conocerlo. Dice allí el Espíritu de Dios. Dice el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni tampoco lo conoce. O sea, ellos no pueden tener una revelación del Espíritu Santo, ni tampoco pueden tener una comunión con Él. ¿Aló? Amén. Ver está hablando aquí de tener revelación. Y conocer habla de tener cercanía con Él, habla de tener una comunión con Él. Ahora, el hombre natural no tiene revelación del Espíritu porque no está en Él, ni tampoco puede tener una comunión con el Espíritu porque no está en Él. ¿Aló? Amén. Y sigue diciendo allí, no lo puede recibir porque no lo ve, no lo conoce, pero vosotros, hay una diferencia, ¿lo ve? Pero vosotros lo conocéis, porque vive con vosotros y estará en vosotros. Ahora, note que aquí, bueno, yo lo he explicado algunas veces, pero note que aquí, en este punto aquí, ¿quién está hablando? Jesucristo. Para hacer una buena hermenéutica de la palabra, cuando hablo de hermenéutica estoy hablando de trazar bien la palabra. Para poder hacer un buen trazo de la palabra, siempre tenemos que entender en el verso que estamos leyendo quién está hablando, a quién le está hablando y cuál es el contexto en que se habla lo que se está hablando, para poder trazar bien. Entonces, aquí quien está hablando es Jesús. Pero en el contexto de la historia, Jesús aún todavía no había sido crucificado, no había muerto, no había resucitado y no había ascendido. O sea, la obra de la cruz todavía no estaba hecha. Entonces note por qué dice él las cosas como las dice acá. Él dice, porque el Espíritu está con. ¿Eso es pasado, presente o futuro? Está presente, un presente continuo, ¿sí o no? Dice, está con vosotros. ¿Y la palabra con qué significa? A nuestro lado, está ahí a nuestro lado, ¿cierto? Pero luego dice, mire lo que dice ahí, por eso es que tenemos que leer muy bien. Luego dice, y estará. ¿Y eso habla de qué? Del futuro. ¿Por qué del futuro? Porque aún todavía la obra de
cómo estaba hecha, ¿verdad? Estará, ¿dónde? En nosotros. ¿Y ese en qué significa? Dentro. Adentro, ¿verdad? Ahora, la obra de la cruz ya ha sido hecha. Amén. Entonces el Espíritu Santo está todo contigo y está en ti. O sea que ese día del cual estaba hablando Jesús ahí, es hoy. Amén. Es este tiempo del que está hablando Jesús ahí. Amén. Amén. Entonces nosotros podemos tener al Espíritu Santo con nosotros y en nosotros. Amén. Ahora hay una tercera también experiencia, es sobre nosotros. Amén. Amén. Que es cuando Él nos capacita, nos da habilidad, nos da poder. Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Amén. Pero el hombre natural no tiene al Espíritu Santo ni con Él ni en Él. Note la gran diferencia. Amén. Entonces estamos hablando de una persona que no tiene comunión con Dios, que no tiene relación con Dios. Estamos hablando de una persona que no tiene a Cristo en su vida. Ahora, yo quiero asegurarme aquí en esta noche, si hay alguien, bueno, yo conozco la gran mayoría de personas, pero quizás a Ricardo no sé. Ricardo, yo quiero preguntarte, ¿tú has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador? Amén. Entonces, estamos asegurados que todos aquí no somos hombres naturales. Amén. No somos hombres naturales porque el Espíritu Santo está con nosotros y está en nosotros. Ok, pero sigamos aprendiendo algunas cositas acerca de los hombres naturales. Vaya conmigo a Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3. Y vamos a leer los versos 14 al 16. Santiago capítulo 3, versos 14 al 16. ¿Estamos allí? Cuando estén allí dicen amén. 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 Bueno, muy bien, gloria a Dios. Siempre. Amén. Verso 14 dice: pero si tenéis celos amargos y rivalidad en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. No es esta la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es ¿qué? Terrenal. ¿Qué más? Animal. ¿Y qué más? Uy, tremendo, ¿verdad? Verso 16. Pues donde hay celos y rivalidad, allí hay perturbación y toda obra perversa. Ahora, note que aquí hay unos escalones, pero unos escalones descendentes. Note que esa sabiduría que tienen los hombres naturales, primero es terrenal, ¿cierto? Ahora, ¿a qué se refiere con terrenal? Es la sabiduría de este mundo, ¿verdad? Luego dice que hay una sabiduría animal. Es decir, cuando el hombre tiene sabiduría animal, solamente está pensando en el yo. El perrito cuando le sirven comida, él le dice al otro: vení, compartamos aquí. No, nada, ¿cierto? Él solamente piensa en sí mismo. Amén. Luego dice diabólica. O sea que note que está bajando cada vez un escalón. Ahora, cuando habla de diabólica, no solamente es sabiduría de este mundo, no solamente está pensando en sí mismo, sino que al pensar en sí mismo, piensa con respecto a los demás cómo robar, matar y destruir. Porque el diablo no vino sino a robar, matar y destruir. Ahora, ¿cuántas personas conocemos de esa manera? Que han llegado a ese punto, que todo lo que hacen maquinan con el propósito de sacar provecho, pero también de dañar al otro, ¿verdad? Entonces mire que el hombre natural tiene la sabiduría de este mundo, y ese hombre puede ir descendiendo en cuanto a esa sabiduría a un estado
lamentablemente terrible. ¿Aló? Amén. Entonces tienen una sabiduría que es terrenal. Romanos capítulo 8. Entonces, miren todo lo que estamos hablando acerca del hombre natural. Y bueno, ya nos hemos asegurado que ninguno de nosotros es así. Amén. Pero quizás en el hombre carnal, muchos nos vamos a identificar. Ok. Romanos capítulo 8, versos 7 y 9. ¿Estamos allí? Amén. Dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿A qué se está refiriendo aquí? Que hay personas que no pueden sujetarse a la ley de Dios. ¿Por qué? Porque no son de Dios. Porque su padre es otro, es totalmente diferente. A veces no entendemos por qué gente hace lo que hace. Y si usted quiere ver estas características en el mundo, vea el noticiero a las 12:30. Y usted va a ver muertes, por ejemplo, violaciones. Me aterró escuchar una noticia ayer o antier, que a un joven de 16 años, de 17 años, le pegaron una puñalada en el corazón por robarle un celular. Santo Dios, y uno dice, pero ¿cómo es posible eso? Es por esto, porque son hombres naturales. Amén. Que no tienen a Dios en su corazón y actúan como animales. ¿Aló? Amén. Y por mucho que se quieran sujetar, no pueden. No pueden, porque su naturaleza, en su naturaleza no está el ADN de Dios. No está el sujetarse a Dios. Y miren lo que sigue diciendo allí. Verso 17 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amén. O sea que hay personas que su estilo de vida no agrada a Dios. Amén. ¿Aló? Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Amén. Ahora note esto: si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Amén. En otras palabras, si es que no son naturales. ¿Aló? Amén. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces estamos hablando de los hombres naturales. Y estos hombres, según este verso, no se pueden sujetar a la ley de Dios. Es decir, en otras palabras, en palabras más comprensibles, están dominados por el diablo. Amén. Están dominados por el diablo. Y por eso actúan de la manera en que actúan. Yo no sé si ustedes han escuchado también noticias donde alguien comete un hecho terrible y luego dicen: no, pero yo la verdad no me acuerdo de nada. No sé por qué hice eso. ¿Han escuchado alguna vez así? Porque la persona está totalmente dominada por el diablo. Y el diablo lo impulsa a hacer cosas terribles. He escuchado personas naturales que han venido a hablar conmigo y me han dicho: pastor, ayúdeme, siento deseos de suicidio. Me he encontrado caminando hacia la alcoba de mis hijos con un cuchillo en la mano. Eso he escuchado yo de personas. Ahora, ¿qué me hace evidenciar eso? Que son personas naturales que están dominadas por el diablo. Y el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Y la única solución para ellos se llama Jesucristo. Amén. Se llama Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer con ese tipo de personas? Presentarle a Jesús. Presentarles a Jesús. Que ellos puedan entrar en Cristo. ¿Aló? Amén. Ok. Segunda de Corintios, estamos viendo varias características de estas personas, porque estamos estudiando tres tipos de personas: el natural, el carnal y el espiritual. Y estamos hablando de los hombres naturales. Lo primero que vimos es que no tienen al Espíritu, que no son de Dios, que tienen una sabiduría terrenal, que están dominados por el diablo. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 7.
capítulo 5, verso 7. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 7 dice: porque por fe andamos, no por vista. Ahora, el hombre natural anda o opera por lo que le dictan sus sentidos. Ahora, la diferencia con nosotros es que nosotros somos dirigidos hoy por el Espíritu Santo. Amén. Porque la palabra de Dios dice que si somos hijos, somos guiados por el Espíritu. Amén. Ahora, estas personas son guiadas por lo que ellos pueden ver, pueden comprender, operan en el mundo de los sentidos. No pueden percibir las cosas del Espíritu. ¿Aló? Amén. Les operan por un conocimiento físico, por los 5 sentidos. En comparación con los creyentes, el creyente opera en el conocimiento revelado de la palabra de Dios, siendo dirigido por el Espíritu Santo. Amén. Y Romanos 8:14. Romanos, devuélvase allí. Romanos 8, verso 14. Mire la diferencia del creyente. Romanos 8:14. Vimos que el natural es dirigido por los sentidos, opera en el mundo físico, ¿verdad? Pero el contraste con el creyente es este verso. Dice: todos los que son guiados ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. ¿Son qué? Hijos de Dios. Ahora, hay otra versión que dice: son hijos maduros de Dios. ¿Aló? Amén. Vamos a ver que no hay hijos maduros, que hay hijos, pero que no son maduros. Y esos son los carnales. Amén. Pero el espiritual, el hijo maduro, es guiado no por sus sentidos, sino por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Me aterra mucho, me impacta muchísimo un testimonio que yo en alguna oportunidad leí de un hombre que era, ¿cómo se dice?, empresario. Y lo estaban entrevistando porque el hombre nunca perdió un solo peso. Y cuando él era empresario, vivió en la época, después de la Segunda Guerra Mundial, vino un tiempo de mucha depresión económica en Estados Unidos. Pero él en medio de esa depresión era muy próspero. Entonces la gente le preguntaba y le decía: bueno, pero ¿cuál es tu secreto? ¿Qué es lo que pasa contigo? Porque tú no pierdes un solo peso. Y él dijo esto, dijo: yo todos mis negocios los hago dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y entonces le preguntaron: ¿y cómo es eso? Bueno, yo soy empresario, yo tengo dinero y mucha gente viene a mí para proponerme negocios. Así que cuando él viene, yo lo siento, escucho su propuesta, pero no tomo una decisión inmediata, sino que en oración consulto con Dios. Muchas veces cuando vienen personas, me hacen la propuesta y en mi mente racional, en mi mente natural, es un buen negocio. Y yo digo: wow, aquí hay una buena oportunidad. Pero vuelvo y reitero, yo no doy la respuesta. Yo le digo a este hombre: ¿sabes? Voy a valorarlo, lo voy a consultar con Dios. Dentro de una semana ven y voy a tenerte la respuesta. Así que este hombre entraba en su cuarto. En su cuarto había un gran closet. Y dentro de su closet había otro cuarto. Él abría ese lugar y se metía allí. Y empezaba en oración a buscar a Dios y a preguntarle de manera específica sobre ese negocio. Cuando salía de allí, él tenía la respuesta. Y dice ahí en su testimonio: muchas veces yo entraba en mi mente natural diciendo que ese era un buen negocio, pero cuando salía de allí, el Espíritu me decía: no inviertas allí ni un solo peso. Y yo no invertía. Pero muchas veces era lo contrario. Yo decía: no, ahí no se va a ganar nada. Pero sin embargo entraba, lo consultaba y el Espíritu me decía: invierte porque te voy a prosperar. Amén. Y cuando él salía, hacía lo que el Espíritu le dirigía. Y nunca perdió un solo centavo.
porque era un hombre dirigido por el Espíritu. Amén. No por sus sentidos, no por su sabiduría, no por la habilidad que él tenía, sino por la dirección del Espíritu. Y esa es la diferencia entre un hombre natural y un hombre espiritual. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora, mire Efesios, vamos a Efesios. Efesios, capítulo 2, versos 1 y 3. ¿Estamos ahí? Mire la condición del hombre natural. Dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos. O sea, un hombre natural es el que aún está en esta condición, está muerto en sus delitos y pecados por cuanto no tiene a Cristo en su corazón. Y sigue diciendo allí: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo, ¿qué cosa? La corriente de este mundo. Ahora, ¿qué entendemos por eso de la corriente de este mundo? El sistema, ¿verdad? El sistema de este mundo. Y dice: conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese señor? Ok. El espíritu que ahora opera ¿en quiénes? Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás. Pero mire lo que pasó en nosotros. Pero Dios, me gustan los peros. Amén. Pero Dios, esa era nuestra circunstancia, esa era nuestra situación. Pero Dios, aló, Amén. nos cambió. Amén. Y usted puede seguir ahí leyendo. Aló. Pero como estamos viendo las características del hombre natural, son hombres que son dirigidos por sus pensamientos, son dirigidos por su naturaleza, son desobedientes, son hijos de ira, no son hijos de Dios. Amén. ¿Aló? Ese es el andar del hombre natural. Esa es una descripción de nosotros antes de ser nacidos de nuevo. Amén. Ok, ahora miremos el hombre carnal. Ok, el hombre carnal. Ya vimos el hombre natural. ¿Nos quedó claro quiénes son estos tipos? ¿Quiénes son estas personas? Ahora miremos el hombre carnal. Primera de Corintios, vaya conmigo, a Primera de Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3. Y verso 13. ¿Estamos allí? Amén. Capítulo 3, verso 3. Dice: la obra de cada uno. ¿De cuántos? De cada uno. O sea, ¿eso lo involucra a usted o no? Amén. ¿Sí? Ah, bueno. Entonces, mire, su obra y la mía, dice ahí, dice, se hará manifiesta, porque el día la pondrá al descubierto. Pues por el fuego será revelada la obra de cada uno, sea la que sea. El fuego la probará. Uy, Dios. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, él recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Sabe otra? Me gusta esa versión, la versión amplificada dice: ese será salvo, pero quedará oliendo a humo. Amén. ¿Aló? ¿Cómo dice? Chambuscado. Ahora, ¿de qué estamos hablando aquí? De hombres. Cuando hablamos de un hombre carnal, es un hombre que es salvo, ¿cierto? Pero que sus obras no son aprobadas por Dios. Terrible, ¿no? Amén. Ahora, cuando habla aquí de que el fuego la probará, ¿a qué se está refiriendo la palabra de Dios?
Va conmigo a Apocalipsis. Y le muestro quién es ese fuego. Apocalipsis, capítulo 19. Bueno, leamos primero el 19 y luego leemos el 1. ¿Le parece bien así? Amén. ¿O le parece en orden? Como quiera, quiero. Ok, entonces, leámoslo en orden, porque Dios es un Dios de orden. Capítulo 1, verso 14. ¿Estamos ahí? Amén. Amén. Ahora, en el capítulo 1, a partir del verso 9, ahí se está hablando, Juan está hablando de que tuvo una visión y que vio al Señor, ¿verdad? Y note cómo lo describe a partir del verso 14, dice, su cabeza y sus cabellos eran como blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como la llama de fuego, amén. Sus pies eran semejantes al bronce pulido, refulgentes como en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. Pero note que dice que los ojos del Señor son como llamas de fuego. Permítame decirle esto: delante de Dios no hay nada oculto. Amén. Y muchas cosas de las que tú haces, que aparentemente son buenas, tienen una mala motivación. Y Dios conoce eso. Y esa obra que aparentemente es buena, pero que tiene una mala motivación, Jesús la conoce y será probada en el día final. Y si no tiene una buena motivación, se va a quemar. ¿Aló? Amén. Amén. Entonces no es una cosa liviana. ¿Aló? Amén. Capítulo 19. Capítulo 19. Estamos viendo quién es el hombre natural. Estamos diciendo que el hombre carnal. El hombre carnal es un hombre que es salvo, pero que sus obras, su actuar, su proceder no es aprobado delante de Dios. Aunque a veces delante de los hombres digan, oiga, qué tipo tan espiritual, ¿no? ¿Aló? Amén. Pero Dios conoce todas las cosas. Amén. ¿Aló? La intención del corazón. Amén. El propósito. Gloria. Capítulo 19, verso 11. Leámoslo, por favor. Aquí vuelve y se nos revela la apariencia del Cristo resucitado. ¡Wow! Eso es maravilloso. Amén. Amén. De nuestro Señor en gloria. Amén. Y mire lo que dice allí a partir del verso 11. Entonces vi el cielo abierto y había un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como ¿qué? Y Primera de Corintios capítulo 3, a partir del verso que estuvimos leyendo, dice que todas las obras las probará el fuego. Porque Jesús, que tiene sus ojos como llamas de fuego, todo lo conoce y sabe la intención del corazón de cada persona. Amén. Entonces, esa es una característica. Pero también una característica de estas personas es que son recién nacidos de nuevo. Están comenzando en su desarrollo espiritual. El hecho de que alguien opere en los dones, oiga esto, el hecho de que alguien opere en los dones del Espíritu no quiere decir de que son espirituales. Amén. Porque mucha gente tiene dones, ¿verdad? Y eso es una bendición. Amén. Los dones espirituales están listados en 1 Corintios capítulo 12. Sí, o sea, regalos que da el Espíritu Santo de Dios. Hay diferentes clases de dones. Unos los da el Padre, otros los da el Espíritu, otros los da el Hijo. Bueno, y si usted no lo sabe, entonces eso es otro tema para otra clase. Amén. Pero aquí está hablando de los dones del Espíritu. Y los dones del Espíritu están listados en 1 Corintios capítulo 12 a partir del verso 7 en adelante. Y dice palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, profecía, sanidades, milagros, discernimiento de espíritu, interpretación de lenguas y diversos géneros de lenguas. 9 dones. Ahora, hay personas que fluyen en esos dones. Hay personas que pueden ver en el Espíritu, ¿verdad?
Pero el hecho de que estén operando en el don no quiere decir de que son espirituales. Puede ser que una persona que está fluyendo en el don sea aún carnal. Y se lo voy a mostrar a través de la Biblia. Va por favor a Primera de Corintios. Primera de Corintios, la iglesia de los Corintios, era una iglesia donde todos los dones fluían. Pero era una iglesia carnal. ¿Aló? Amén. Primera de Corintios, capítulo 1, a partir del verso 4. ¿Estamos ahí? Dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo. ¿Estamos ahí? En Cristo Jesús. Verso 5. Pues por medio de Él habéis sido enriquecidos en todo, en toda palabra, en todo conocimiento, en la medida en que el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado entre vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, mientras esperáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de una iglesia donde los dones fluían, que estaba enriquecida en cuanto a los dones. Ellos fluían en los dones. Pero noten lo que les dice Pablo en 1 de Corintios capítulo 10, verso 10. 1:10, ahí mismo, ahí adelantico. Verso 10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Acaso está Cristo dividido? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Ahora, ¿qué había en medio de esa iglesia donde habían dones? Divisiones. Divisiones. Pleitos, contiendas, ¿verdad? Ahora salte al capítulo 3 y leamos desde el 1 al 4. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. ¿En ellos fluían los dones del Espíritu? Sí, ¿cierto? Y en mucha abundancia. Pero se mantenían peleando, agarrados de las mechas. En muchas iglesias pasa eso, ¿sabes? Terrible. Hay peleas, el uno no puede soportar al otro, ve a un hermano y de una vez se eriza. ¿Aló? O escucha que un hermano habló mal de él y se carga en su corazón y coge esa carga pesada y se carga contra el hermano. ¿Aló? Amén. Entonces mire lo que dice ahí: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a niños En Cristo. Muchos de nosotros nos comportamos como niños en Cristo. Es que no me saludaron. ¿Aló? Amén. Amén. Como a niños en Cristo. Pero los dones fluían. Amén. Amén. Los dones estaban fluyendo. Entonces, el hecho de que una persona fluya en un don no quiere decir de que es madura espiritualmente. ¿Aló? Amén. Amén. La madurez, escúcheme lo que le voy a decir. La madurez del creyente está determinada por cuánto fluye él o camina él en amor. Cuando tú caminas en amor, ¿recuerdan lo que está, las características que están en 1 de Corintios capítulo 13 acerca del amor? El amor es paciente, es amable, no se irrita, no grita. ¿Aló? Entonces, cuando una persona es madura, está totalmente dominada por el fruto del amor Amén. y camina en amor. No se enoja cuando escucha que hablaron mal de él. Ay. Deja pasar de largo toda ofensa.
espera siempre lo mejor de cada persona, no se irrita, no se sulfura, todo lo puede, todo lo soporta. Todo lo cree. Amén. Entonces yo digo, uy papá, me falta. Él hace. Es Dios. Me falta. Aló. Es Dios. Amén, amén. Amén. Entonces, ¿cuál es la clave? Dejémonos dominar por el amor de Dios. El amor que fue derramado ya en nuestros corazones. Aló. Amén. Gloria a Dios. Bendito Dios. Amén. Ahora, una persona, cuando hablamos del hombre carnal, también se refiere a una persona gobernada por sus sentidos físicos. Él es nacido de nuevo, pero anda como un hombre del mundo en su actitud. Hay creyentes que todavía están dominados por la envidia. Amén. Amén. Aló. Amén. Que solamente están pensando en ellos mismos. Que no están pensando en el bienestar del otro. ¿Se acuerdan que el hombre natural siempre pensaba en sí mismo? Pues hay cristianos que todavía están actuando como los naturales, pero son nacidos de nuevo. Entonces, ¿qué les falta a ellos? Ser dominados por el amor de Dios, crecer en el conocimiento del Espíritu Santo de Dios y tener una mayor comunión con Él. Los cristianos carnales no andan en el amor divino como los cristianos espirituales. Son celosos, andan en discordias, maldicen, murmuran, son egoístas, son muy sensibles. Amén. ¿Han visto aquellos hermanos que por todo se enojan? Aló. El domingo cuando salen de la iglesia comen pastor asado. Chamuscado. Uy, gracias Mercedita, ¿no? Gracias por lo que me toca. Pues ahí permanece asado. Gloria a Dios. Pero mire que personas se comportan aún así. Mire, me aterró ver un caso de un par de cristianos que dijeron, no, es que yo, de la iglesia donde yo vengo, de la iglesia madre de esta iglesia, ellos decían, no, yo voy al segundo. ¿Y por qué? Porque tal hermana viene al primero. Gloria al Rey. Y se le preguntó a la tal hermana y dijo, yo vengo al primero. ¿Por qué? Porque tal hermana viene al segundo. Pero están de acuerdo. Dios. Pero para lo malo, no se podían ver. Y son hermanas. Gloria a Dios. ¿Y saben que la Biblia cuenta una historia de esas? Y ese es un buen nombre para los que quieren tener hijos. Evodia y Sintique. Vaya conmigo a Filipenses. Sí, bonitos nombres. Vaya conmigo a Filipenses. Terrible. Él es bueno. Capítulo 4, perdón. A partir del verso 2, leamos a partir del verso 2. ¿Están ahí? Dice, ruego a Evodia, ese nombre tan lindo. Capítulo 4, verso 2. ¿Ok? ¿Estamos ahí todos? Dice, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir. Es decir, que tengan un mismo modo de pensar. O sea, que sus mentes ya no estén más divididas. ¿Qué es lo que pasaba ahí? Que Sintique decía blanco y Evodia decía negro. Que Sintique decía bajito y ella decía no, alto. Aló. Dice, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, le está hablando al pastor, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. O sea, ellas eran salvas, ¿sí o no? Sí. Pero vivían peleando las dos. A tal punto que el apóstol Pablo
hay gente que está dividida con su hermano. Y cuando eso pasa, entonces quiere decir de que son carnales. No son espirituales. Ay, ¿cierto? Bendito sea mi Señor. Ahora, miremos Romanos capítulo 5. Porque muchas personas, dijimos que el hombre carnal, para solucionar ese problema, tiene que andar en el amor de Dios, ¿cierto? Romanos capítulo 5, verso 5. Vaya conmigo allí. Romanos, este es un texto muy importante y usted lo debería conocer de memoria. Romanos capítulo 5, verso 5. Dice, ¿estamos todos ahí? Amén. Dice, y la esperanza no nos defrauda. Amén. Porque ¿cuál? ¿El qué? El amor de Dios. ¿El amor de quién? Ahora, note que hay diversos tipos de amores. Por ejemplo, el amor eros. ¿Cuál es el amor eros? El que tiene la esposa por el esposo. Amén. Ese es el amor eros. El amor filial. El que tiene el hijo por el padre, o el padre por el hijo, o amigos, ¿verdad? El amor filial. Pero está el amor de Dios. Y el amor de Dios es el amor ágape. Entonces note lo que dice ahí, que el amor de Dios, es decir, el amor ágape, ha sido derramado ¿dónde? Amén. ¿A dónde fue derramado? Oh, amén. O sea que el amor de Dios está en usted. Amén. Y note quién lo derramó. Dice que fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea que cuando usted nació de nuevo y el Espíritu Santo de Dios vino a morar en usted, también lo equipó del amor de Dios. Amén. Entonces muchas personas, cuando yo les digo, no, pero anden en el amor de Dios. Pero ¿cómo, pastor, voy a andar? Usted está loco. El amor de Dios es un amor incomprensible, es un amor que el hombre no puede tener. No ha leído Romanos 5:5. Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en mí. Ahora miren el amor de Dios cómo actúa. Vamos a 1 Corintios capítulo 3, lo que estábamos hablando ahora. 1 Corintios capítulo 3. Oh, aleluya. Gloria a Dios. ¿Estamos ahí? Amén. Capítulo 13 a partir del verso 4. Dice, el amor es sufrido, es decir, paciente. Es benigno, es decir, es amable. Pregúntese usted, ¿yo soy amable? O a veces no tanto. ¿Aló? El amor no tiene envidia, es decir, no arden celos. El amor no es jactancioso, no se envanece. En otras palabras dice, el amor no es vanaglorioso, no es fanfarrón. ¿Aló? Amén, amén. Hay mucho creyente fanfarrón. Amén. Eso es en otra iglesia, tranquilo, dígame con Amén. todo, que eso es por allá en otra iglesia, aquí no. Amén, amén. Yo hago el yo-yo. Y sigue diciendo ahí, no se irrita. Amén. Perdón, no hace nada, estoy en el 5. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. Oh, amén. Ay, santo Dios. Gloria a Dios. No guarda rencor. Amén. Uy. Gloria a Hoy Dios. hay muchos cristianos llenos de rencor. Pero en otra iglesia. Sí, eso es por ahí en otro lado. Gracias, papá. Amén. No se goza en la injusticia, Amén. sino que se goza en la verdad. Amén. Es decir, el amor no es rudo, no es descortés, no es arrogante, no hace nada impropio, no es resentido, no es Oh, enojadizo. amén. Todo lo espera, todo lo soporta. Es decir, que espera de cada persona siempre lo mejor. Oh, amén. Amén. Esa es la medida que usted debe dar.
Amén. Porque el amor de Dios está en usted. Amén. Amén. Gracias. Y si le falta, Mira. entonces yo le recomiendo y me recomiendo, porque he perdido ese hábito, pero yo anteriormente este verso lo declaraba sobre mi vida. ¿Qué hacía yo? Yo cogía el texto y decía, ahí dice, el amor no hace nada indebido. Entonces yo decía, Norman no hace nada indebido. Amén. Amén. Ahí dice, el amor no es rudo. Entonces yo decía, Norman no es rudo. Amén. Y lo declaraba sobre mi vida. Ahora, le confieso, he perdido esa costumbre. Pero cuando nosotros empezamos a declarar esto sobre nuestras vidas, esto se va impregnando en nuestro ADN. Porque la palabra crea un ambiente. Amén. La palabra tiene el poder para crear. Y si usted hoy es una persona que aún se irrita, que cuando le sacan la piedra, mejor dicho, se despeluca, que cuando está allá aquí en la iglesia, eso es una bendición. Ay, esa cara de ángel, esas manos levantadas. Y uno dice, no, Dios mío, la gloria de Dios está aquí. Pero cuando está en su casa lavando los platos y quizás no está muy contenta y tira el plato así como el frisbee y pega el grito. Aló. Aló. Entonces usted le falta andar en amor. ¿Sabe? Yo le confieso, a mí me falta. Yo soy sincero. Bueno, yo no sé usted. Ay, el libro dice pida. Aló. Amén. Entonces necesitamos, si ya ha sido derramado en nosotros, si ya se nos fue dado, entonces ¿qué tenemos que hacer? Ejercitarnos en esto. Entonces cada circunstancia difícil, cada situación difícil, veámoslo como una oportunidad. Amén. Amén. Llenar la copa hasta que rebose. Para que el amor de Dios fluya. Amén. Aló. Amén. Le confieso, no es nada fácil, pero es posible. Dios hace. Es posible. Entonces hemos visto en esta noche Oh, gracias. dos tipos de hombres, el natural y el carnal. Bueno, ya sabemos que no somos naturales, Amén. pero aún tienes algo de carnal. Entonces necesitamos trabajar ahí. Amén. Y bueno, vamos a trabajar el próximo jueves en el espiritual. Él hace. Y con el propósito de ir a ese nivel necesitamos saber cómo actúan, cómo hacen, cómo se comportan, por quién están dominados. ¿Aló? Amén, amén. Y vamos a seguir estudiando al respecto. Amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo. Te bendecimos y te alabamos. Te glorificamos y te exaltamos. Y Señor, te pedimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo que tú nos lleves a otro nivel. Yo no sé cuántos quieren ir a otro nivel. Aleluya. Y vamos a declarar lo que está escrito allí en Corintios en el capítulo 3. A partir del verso 18 dice, del 17 dice, el Señor y el Espíritu son uno. El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando el rostro, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en su misma imagen, por la acción del Espíritu del Señor. Hoy te pedimos, precioso Dios, hoy te pedimos, precioso Espíritu Santo de Dios, que tú nos transformes. Que tú, amado Señor, generes un cambio en nuestras vidas. Amado Padre de la Gloria, hoy te pedimos, amado Señor, transfórmanos a la imagen perfecta de Cristo. Llévanos a un nivel superior, a un nivel mayor. Llévanos de esta gloria a otra mayor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y te lo pedimos para que tú seas glorificado y exaltado, para que la gente vea en nosotros a Cristo, para que la gente vea cómo habla, cómo piensa y cómo actúa Jesucristo de Nazaret, y seas tú exaltado y glorificado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.